Es grato en esta mañana transmitir la palabra de Dios. De manera especial porque el sábado no es cualquier día. El que dice que el día es especial es Jehová de los ejércitos. No es los otros adventistas. Es Dios. En esta mañana vamos a estudiar un tema que es el tema, uno de los temas de la verdad presente más solemnes. Uno de los temas que muchas personas le da miedo a estudiarlo. Pero es un tema que nos trae esperanza. Quiero que los hermanos que en esta mañana que van a estudiar conmigo este tema y los que lo verán en las redes sociales, en el canal, no tomen este tema como miedo, sino es una advertencia de Dios porque es un Dios de amor que cuando nos advierte es porque Él desea lo mejor para ti y para mí. El título de esta mañana es una revisión infalible. Una revisión infalible. En esta mañana estudiaremos este tema relacionado con la verdad de los tres ángeles, porque está relacionado con el santuario. Estudiar este tema sin el santuario es quedar en las penumbras. Está relacionado con el santuario y me refiero al juicio. ¿Cuántos han estado aquí en un juicio? Cuando usted se presenta en un juicio, en primer lugar está el juez, que conoce de leyes, que puede dictaminar a favor o en contra suya. Pero delante del juez es imposible que usted se defienda a sí mismo, aunque hay muchos juicios que usted se puede defender, pero es casi imposible ganar un juicio si usted no tiene la presencia de un abogado. O sea que los elementos en un juicio es la presencia del juez, pero también un abogado que tiene que estar a tu lado. Pero hay alguien que también es un abogado, que es tu peor enemigo, que es el abogado ¿qué? Acusador. Pero también hay algo que es tu peor enemigo, que son los registros que indican que hay un cargo que se te coloca o que se te presenta en ese momento, que puede servir para librarte o puede servir para condenarte. También en un juicio están presentes el jurado, están presentes las personas que están allí, los testigos también. Mi querido amigo que nos escucha, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Jesús habló de un juicio. Los profetas hablaron de un juicio. La Biblia entera está llena del mensaje del juicio. Y como he dicho en esta introducción, no tenga miedo de estudiar este tema. No tenga miedo de predicar de este tema. Y tampoco tenga miedo de vivir este tema, porque es tema final, tema de la verdad presente, pero es un tema que lleno de esperanza también para todos los que nos escuchan en esta mañana de adoración. Quiero que abran conmigo sus Biblias entonces en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 es un capítulo profético. Ahí aparece la historia de la humanidad revelada en 4 bestias. Pero el libro de Daniel, el capítulo 7, nos dice que en un momento de la historia iba a empezar un juicio. En un momento de la historia, antes que Jesús viniera, iba a empezar un juicio. Saben que este tema muchas personas lo han distorsionado. El juicio tiene 3 fases en la Biblia, tiene 3 fases. Siempre el enemigo ha querido distorsionar este tema para que el ser humano quede en la oscuridad. Daniel capítulo 7 nos dice claramente en el versículo 9, antes de leer el 9, usted se puede dar cuenta conmigo que en el versículo 8 habla de un cuerno pequeño que se iba a levantar para perseguir al pueblo de Dios. Ese cuerno pequeño, según Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13, es un sistema religioso que engaña al planeta. Daniel decía que se iba a levantar este cuerno pequeño, es un reino pequeño, pero que iba a ser grande en engaño. En ese mismo momento, cuando el cuerno iba a recibir una herida, según el versículo 8,
Dice que otro cuerno salía entre ellos y delante fueron arrancados 3. Y dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes blasfemias o grandes cosas. Vean esto. Después que el ángel o Daniel ve la presencia de este cuerno pequeño, ahora se interrumpe la visión. La visión se interrumpe del cuerno pequeño que es el papado. Y cuando se interrumpe la visión, cambia de escena. Se va de la escena terrenal a una escena celestial. O sea que Daniel 7 me está diciendo que mientras estaba en la tierra el cuerno pequeño, mientras que el papado iba a estar en este mundo engañando a la humanidad, iba a comenzar un juicio. ¿En dónde? La Biblia dice en el versículo 8 que después de 1798 que el papado recibió una herida, después de esa herida iba a empezar un juicio en el cielo. Entonces lo que vamos a empezar a leer ahora en nuestro estudio, al hablar del juicio, es que la profecía dice que el juicio está en este mismo momento actuando en el cielo. Vamos a leer el versículo 9 entonces. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos. Y se sentó un anciano de días. Saben, a la gente piensa que cuando habla de ancianos de días es porque Dios es un viejito que se está... No, cuando habla de anciano de días es una expresión hebrea de que cuando vio el semblante, Daniel vio el semblante o pudo ver la gloria, porque a Dios no lo ha visto nadie, pero pudo ver el semblante en la gloria de Dios. Él no tuvo más palabras que no había palabras con que él expresar la eternidad. Y lo que pudo ver fue la presencia, la silueta de alguien eterno. Y por eso que ese anciano de días tiene esa frase tiene varias, no solamente interpretaciones, sino también traducciones. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. La gloria de Dios, ven esto, su santidad. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea que Dios es un Dios real. Dios es un Dios real, está diciendo aquí. Su trono llamas de ¿qué? Del fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Vean que el trono de Dios tiene ruedas. Anoche hablamos de Lucifer también, que él era uno de los ángeles que movía esas ruedas. Aquí dice entonces las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, dice el versículo 10. Millares de millares le servían. Vean este juicio en el cielo. Dios se propuso en el cielo que este juicio fuera presenciado no solamente por los ángeles, por los querubines, por los serafines, por todas las potestades que están de parte de Dios, sino que todos los mundos Dios los convocó para este juicio. Hay representantes de todos los mundos en este juicio. El vasto universo tiene presencia en este juicio hoy. Dice allí, millares de millares le servían, millones de millones, versículo 10, estamos leyendo, asistían delante de él. El juez, ¿qué pasó? Se sentó. Ahora, ¿qué pasó allí? Y los libros fueron ¿qué? Vean que entonces Daniel vio en la profecía un juicio. Imposible tocar puntos proféticos sin no tocar el juicio. En este mismo instante en el cielo no está lleno de nubes como la gente piensa. En el cielo se está celebrando un juicio. Cristo está vestido como juez, pero también como sacerdote. Así lo indica la Biblia. Vean el versículo ahora 13 del mismo capítulo 7 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién era ese que era como uno hijo del hombre? ¿Quién es? Cuando Jesús en el Nuevo Testamento, cuando caminaba por las calles de Jerusalén, ¿cómo se llamaba él a sí mismo? El hijo del hombre. Los judíos decían, wow, ellos conocían este pasaje, ellos conocían Daniel. Y Jesús, cuando se llamaba hijo del hombre, querían llamar la atención del libro de Daniel y de las profecías, que ese hijo de hombre que iba a comenzar un juicio era él.
Por eso que todo judío, cuando escuchaba el Hijo del Hombre y había estudiado la Torá, había estudiado las escrituras hebreas, decían, este hombre o es blasfemo o es el que dice las profecías, porque está usando un título que es del Mesías y está usando un título especial de su sumo sacerdocio. Profunda esa palabra, Hijo del Hombre, en la Biblia. Entonces sigue diciendo aquí, vino hasta el anciano de días. Esto fue lo que realmente el movimiento adventista, cuando empezó el movimiento milerista, se le aclaró tiempo después de 1844, que Cristo no venía a la tierra, sino que Cristo iba a acercarse donde estaba el anciano de días. Cristo, el Hijo del Hombre, se iba a conseguir con el anciano de días. El Padre es el anciano de días. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces dice aquí, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea que en el juicio celestial están los ángeles, pero entonces el Padre le dice al Hijo, vamos a empezar el juicio definitivo. A favor de mis hijos, pero lamentablemente en contra de los impíos. Este juicio, hermanos, es una espada de doble filo. Una espada que salva, si aceptas el abogado. ¿Quién es el abogado en la Biblia? Cristo Jesús. Esa es el área maravillosa de esperanza del juicio. Aquí hay alguien que te defiende. Pero la otra área peligrosa es que si tú no aceptas el abogado, que se llama Jesucristo, no tienes defensa en el cielo y usted está propenso a perderse para siempre. O sea que en el juicio hay esperanza, pero también hay un mensaje de advertencia para aquellos en la tierra que no quieren aceptar la abogacía de Jesús. Y quiero que quede grabado aquí con mis hermanos y amigos que nos escuchan. Amigo, en el cielo no te puede defender María. En el cielo no te puede defender tu abuela, tu papá, tu mamá que murió. En el cielo no te puede defender ningún muerto. En el cielo la Biblia dice en Hebreos capítulo 8, el capítulo 9, los puedes buscar en tu casa, que el único sumo pontífice no es Francisco I, ni segundo, ni tercero. El único que puede defenderte en el juicio celestial es Jesucristo. Ningún apóstol muerto está en el cielo. El único que está delante del Padre en este juicio es Jesucristo hombre, el mediador entre cielo y la tierra. Esto es verdad presente para usted, amigo. El evangelio está abierto. Jesús murió y resucitó, pero ahora en el cielo es el único abogado de nosotros. Nadie puede perdonar tus pecados, ni mucho menos puedes confesar tus pecados a otro pecador. Cuando confiesas tus pecados a otro pecador, esos pecados no pasan del techo donde tú vives o donde lo hiciste. La Biblia dice entonces aquí que ese juicio tiene un propósito. Vean el versículo 14, ahora estamos leyendo el capítulo 7, ahora el versículo 14 le dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Con qué propósito se empezó este juicio? Porque Cristo fue a buscar un reino para su pueblo. Ahorita se está discutiendo en el cielo el reino. ¿Quiénes son los que van a morar en ese reino? Sigue diciendo, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Entonces la Biblia me está diciendo a mí que hay millares en el cielo celebrando este juicio. Pero qué interesante, la Biblia me habla que hay libros. Esto compagina totalmente con el último libro de la Biblia, con Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 es una conexión exacta con Daniel 7. Una conexión exacta con Daniel capítulo 7. Y ahora tenemos en Apocalipsis capítulo 20 esta gran verdad. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco. En Daniel dice que estaba el anciano de días, ¿sí o no?
¿Y por qué llama trono blanco? Porque dice que el anciano se vestía ¿de qué? De blanco. Y el que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya la eternidad allí. Cuando esta expresión se refiere de que en el cielo, en la eternidad, no corre el tiempo. Increíble. Dice el versículo 12: vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Esto es un texto que a muchos amigos los confunde, porque dice que los muertos de pie. ¿Cómo que un muerto se va a parar de pie? Saben, el libro de Apocalipsis tiene conexiones totalmente simbólicas. Si usted literaliza lo que Dios no literaliza, usted se pierde en la penumbra, en el texto. Si usted lo simbólico lo llama literal, cuando Dios no lo llama, también usted se confunde. Es que dejar el texto tal cual como está. Ahorita vamos a ver a qué se refiere que están de pie. Dice el texto: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vamos a ver de qué maneras están ellos de pie. Y los libros fueron abiertos. Le pregunto, ¿este texto tiene conexión con Daniel? ¿Hay libros acá? Los libros fueron ¿qué? Pero dése cuenta que dice: y otro libro fue abierto. O sea que hay libros y otros libros. ¿Saben? Cuando nosotros nacemos en este mundo, la Biblia dice claramente que Dios tiene todo bajo control. La Biblia dice que hasta nuestros cabellos están todos contados. Cuando tú te peinas, que se cae un cabello y ni te das cuenta si se cae, Dios tiene, hasta eso tiene el control. Toda nuestra vida, desde la concepción hasta que morimos, Dios tiene un control exacto sobre cada ser humano. En el cielo están esculpidos en los libros celestiales el momento que naciste, en el momento que fuiste concebido, el color de ojo, tu ADN, todo lo tiene Dios en el cielo. Dios es el gran científico. En los libros celestiales tiene un registro total de cada ser humano que haya nacido sobre la tierra. Eso nos muestra un poder infinito de Dios. ¿Sabe? Si en este mundo los seres humanos tienen algo parecido, no como el de Dios, pero usted, en la Interpol, me ha tocado enfrentar en la Interpol en los aeropuertos y me revisan la vida. Y con solamente tu huella digital o tu nombre, saben de dónde vienes, a dónde vas. Sabe que hablaste, que no hablaste. Si los seres humanos finitos tienen un control exacto sobre quién murió, quién nació, cuánto más el Dios eterno tiene control sobre sus criaturas. Entonces la Biblia le habla aquí los libros. Vean, libros, hay muchos libros abiertos, pero había otro, o sea que hay varios libros. Y dice otro libro que es el libro de la vida, que es el hermano le llamó la atención el libro de la vida. Ahora, las escrituras dicen que en el cielo hay registro, pero está el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas. Les pregunto, ¿cómo es que están los muertos en el cielo? La Biblia dice que los muertos están en el cielo. Bueno, ahí dice que sí. Pero no dice que están con forma de fantasmal, que te enseñaron a ti y a mí que cuando me muero me voy en forma fantasmal. Eso es lo que quiere Satanás que tú sepas o quieras o entiendas. No. Los muertos están en la tumba, pero estos muertos están en el cielo, en los registros celestiales. Es lo que está diciendo ahí, que los muertos están de pie, pero en los registros. Y ahorita vamos a ver un texto que tiene que ver, que aclara esto en Apocalipsis. El texto dice, fueron juzgados los muertos por las cosas. Dese cuenta que los muertos no están presentes. El texto no está diciendo que los muertos están presentes. Está diciendo que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus ¿qué? ¿Según sus qué? Sus obras. El texto está aclarando de que los muertos no es que están en el cielo. El texto está aclarando que sí están en el cielo, pero de manera figurada. Están en el cielo en los registros. La persona está aquí, falleció, está en el cementerio, descansó en el Señor. Esa persona físicamente no está en el cielo, porque la Biblia me enseña que los muertos nada saben. Pero esa persona, su carácter, su vida está anotado en los libros celestiales. O sea, mi amigo, que hasta la muerte no termina todo. Los muertos y los vivos tenemos que dar cuenta delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Satanás le está inventando a usted
Después de esta vida no hay otra. ¿Tú sabes para qué es eso? Para que usted siga pecando. Para quitarte la vida. Como ya Él perdió la vida eterna, Él quiere que tú también pierdas la vida eterna. Después de esta vida no hay otra. Resulta que si hay otra, hay mejor que esta. Y en los registros celestiales, cuando la persona fallece, ahí está, ahí no queda todo. Dios tiene un registro de esa persona en el cielo, sea de los impíos. ¿Quién quiere decir impíos? Aquellos que no quisieron nada con Dios. O sea, de aquellos que sí quisieron algo con Dios, pero ¿saben algo? Ese otro libro que está allí no es anotado a todo el mundo. El libro de la vida se le llama al libro de Cristo. Ese es el libro de Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Ese es el libro de Cristo. Ahí no es anotado cualquiera. Ahí es anotado el que acepta a Cristo, el que es nacido de nuevo. En el libro de la vida es anotado aquel que nació de nuevo, que nació del agua y del espíritu, dice la Biblia. En el libro de la vida no es anotado aquel que pertenece a una religión. Yo soy maometano, yo soy judío ortodoxo o soy de cualquier religión incluyendo la nuestra. Eso no te hace a ti merecedor de entrar en el libro de la vida. Es Jesús el que te coloca en su libro, no a través de una religión, sino a través de su sangre. Entonces dice aquí que hay dos libros. El libro de la vida dice que fueron juzgados los muertos, o sea que en el cielo empezó el juicio con los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Cuando empezó este juicio en el cielo, empezó desde el primer muerto en este mundo. ¿Quién fue el primer justo? ¿Quién? Abel. Iba a pasar primero por los muertos y al final del tiempo iba a empezar el juicio por los que estén vivos, es decir, los 144,000 y esa multitud que está en Apocalipsis, que va a estar viva para enfrentar a Satanás en los tiempos finales. Entonces dice aquí, el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Vean que Dios tiene el control de todo. Una persona que murió por allá en una explosión, en una guerra. Era un militar que iba atravesando el océano y de repente un misil, un torpedo tocó y se hundió ese barco, como en la Segunda Guerra Mundial, muchos. Y esos cuerpos se murieron en ese mar. Se los comieron los animales. Pero aquí dice que Dios tiene control de todo donde murió, donde esté. Dice la Biblia, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus qué. Querido amigo que me escuchas, tú vas a pasar por un juicio. Te escondas donde te escondas en tu vida. Seas millonario, seas artista, donde estés. Si se te dio la oportunidad de vivir en este mundo, que eso se llama la gracia de Dios, naciste en un mundo de pecado, de mucho sufrimiento, es verdad. Estás pasando por problemas en tu familia, en tus problemas en la sociedad. Eso es cierto, estamos en un mundo de pecado, pero se te dio la gran oportunidad hermosa de vivir. Vas a dar cuenta por eso. Se te dio la oportunidad de tener hijos. Vas a dar cuenta por cada hijo. No que los abandoné. Conocí a un hombre que me dijo, tengo 18 hijos. Y levantaba así el cuerpo. Y le dijo, y a esos 18 le diste alimentación y educación. Y el hombre empezó a pistonear. No hallaba qué decir. ¿Qué hiciste entonces? Conocí a otro que me dijo, tuve 24. Y esos 24 estuvieron cerca de ti. ¿Le enseñaste lo que Dios te enseñó? ¿Le diste educación? Y el hombre no hallaba qué decir y le dije, por cada uno vas a dar cuenta, dice la Biblia. Aquí dice, cada uno según sus obras. Ahora, dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Qué significa? Que cuando Cristo venga, que termine este juicio, la muerte va a ser ¿qué? Aniquilada. Es lo que está diciendo el texto. Lanzados en el lago de fuego, la muerte segunda. Vean el versículo 15 ahora. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? ¿Sabes? Este lago de fuego no es ahora, porque el juicio no ha terminado. Una de las cosas que nos enseña el mensaje del primer ángel que dice que el juicio comenzó ahora que está en el cielo, hasta ahora no se ha dado ningún tipo de veredicto porque el juicio no ha terminado. Y si el juicio no ha terminado porque Jesús no ha llegado todavía a la tierra, eso nos enseña de que los muertos están ¿dónde?
están en sus tumbas. Los muertos están siendo pasados por juicio en el cielo y todavía no se ha dado ningún veredicto. O sea que este lago de fuego todavía no existe, mi querido amigo. Va a existir en el futuro. Entonces dice aquí que se está investigando. Y dice, y el que no se halló inscritos en el libro de la vida. ¿O qué importante está en el libro de la vida, amarlo? En el libro de Cristo. Ahora, analicen esto. Este versículo 15 me arroja luz para interpretar en el versículo 12. El versículo 12 me dice que los muertos estaban de pie. Muchos literalizan para decir que los muertos están en el cielo de manera inmortal. Ok, dice que los muertos estaban en el cielo de pie. Pero resulta que una persona llegó allá arriba y dijo, bueno, a mí me ofrecieron la vida eterna y aquí estoy delante de Dios, estoy de pie. Pero como no se halló en el libro de la vida, lo sacan del cielo, lo tiran al infierno. ¿Eso es bíblico? Que una persona haya llegado al cielo y después, wow, ya me dijeron que estuve aquí un ratito nada más. ¿Cuánto tuve? Una semana. Pero se me revisó y como estuve una semana y no estaba anotado en el libro de la vida, ahora me sacan del cielo. ¿Eso es bíblico? Entonces, el de pie, que está en el versículo 11, cuando dice que los muertos estaban de pie, significa que fueron examinados. Ellos no están presentes. ¿Están conmigo lo que estamos estudiando en exégesis bíblica? Ese muerto de pie, esos muertos que están de pie, no es literal, porque el versículo 15 dice que se está investigando y el que no se halló en los libros, después va a ser dictaminado para destrucción total. El que no se halló, eso es lo que significa estar de pie. Quise detenerme un poquito allí porque sé que ese texto lo usan mucho por allí, mal interpretado, para siempre enseñar el espiritismo cristiano que hoy se enseña de que muero y voy al cielo. Y no es así. Seguimos entonces hablando de este maravilloso juicio. Hay entonces un libro celestial. ¿Saben? Tanto Daniel como Juan en Apocalipsis, ellos vieron libros porque era lo que ellos sabían. Dios siempre mostró la verdad conforme a su época. Pero esos libros celestiales es mucho más amplio que los que ellos pudieron ver, que son paginitas. Si los seres humanos en esta tierra tienen grandes computadoras, yo no creo que en el cielo Dios esté más atrasado que los seres humanos. Esos libros celestiales tienen que ser un sistema inteligente y digital del Señor que no pierde ningún tipo de escena en esta tierra. Esos libros de una manera espectacular tienen todo momento cuando se te dio una Biblia y la rechazaste, cuando se te visitó y no quisiste nada con Dios. En el momento que se te visitó y no quisiste nada y agarraste la Biblia y la botaste. En el momento que guardabas el sábado y te apartaste del Señor. En el momento que tú en tu vida supiste que lo que era la verdad presente, pero a ti te importó un comino lo que decía Dios. Entonces, Juan pudo ver en su mente corta, pero en el cielo la tecnología de Dios me parece impresionante cómo Dios tiene control con cada parte del universo y de esta tierra. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, vean lo que me dice de una manera exacta el versículo 6 en adelante. Capítulo 21, hablando de este punto. 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré ¿qué? Gratuitamente. Ahí está, la gracia es la que te salva, mi querido amigo. El mensaje del juicio en la Biblia te dice que el que te salva es gratuitamente la gracia de Cristo y puedes entrar al santuario celestial para que Jesús sea tu mediador. Y dice, de la fuente del agua de vida, vean, el que venciere. Aquí dice que el que venciere por la gracia de Cristo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vean el versículo 8 ahora. Pero no todo el que muere va al cielo, mi querido amigo. Versículo 8, pero los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes en la Biblia? Lo que se le presenta la salvación y dice, no, yo no tengo tiempo, es que a mi esposa no le gusta. El evangelio no es un helado que a ti te guste o no te guste. El evangelio no es un carro que te gusta el verde y el otro le gusta el rojo. El evangelio no es una opción en tu vida. El evangelio es vida eterna o muerte eterna. Aquí está diciendo el que venciere. Aquí no está hablando de que te salva es una religión como tal, una organización, sino vencer en la sangre de Cristo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que no quieren vencer. El evangelio no es un helado que a ti te guste o no te guste. El evangelio no es un carro que te gusta el verde y el otro le gusta el rojo. El evangelio no es un carro que te gusta el verde y el otro le gusta el rojo. El evangelio no es una opción en tu vida. El evangelio es vida eterna o muerte eterna. Aquí está diciendo el que venciere. Aquí no está hablando de que te salva es una religión como tal, una organización, sino vencer en la sangre de Cristo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que no quieren vencer.
¿Quiénes son los cobardes? Los que no quieren vencer por la sangre de Cristo. Sigue diciendo, e incrédulos, los que no quieren creerle a Dios. Yo sé que hay muchos que creen en Dios y aquí también. Eso no basta. Los demonios también creen. Santiago dice que los demonios creen. No es que creer en Dios, es que creerle a Dios, que es otra cosa. Creer en Dios hasta los demonios lo hacen. Creerle a Dios es creer su palabra. Aquí dice que los incrédulos no pueden entrar. Sigue diciendo, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los brujos, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Vean, cuando termine el juicio va a haber un grupo que son estos cobardes, abominables, homicidas, que pasaron por el juicio celestial y no fue opción que ellos tuvieran ¿en dónde? En el reino y en el cielo. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que los ángeles son los que anotan? Porque sabían ustedes que en los libros celestiales dice que están cosas escritas. Pero la Biblia me enseña de que los ángeles son los que anotan las cosas en esos libros. Vayan conmigo a Eclesiastés, capítulo 5. Quiero buscar esa cita para que quede claro en lo que estamos estudiando de que la Biblia enseña plenamente esta verdad del juicio. Eclesiastés capítulo 5. Y ahorita volvemos allí a Apocalipsis 20. No se pierda Apocalipsis 20 donde estamos estudiando. Pero Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 6 dice lo siguiente. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que nos hace pecar a nosotros? ¿Nuestra qué? Qué interesante. Eclesiastés 5, versículo 6. Eclesiastés 5, versículo 6. Pon el versículo 6 allí, gracias. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, no, yo no quise decir lo que tú quisiste escuchar. No, yo le puse un poquito de más. El chisme que acabó con el cielo, con muchos ángeles, es el mismo chisme que hoy acaba con las iglesias. Sigue diciendo aquí, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos? Dice el texto aquí, que no deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ¿qué? ¿Quiénes son los que anotan los libros celestiales todo lo que nosotros hacemos? Ok, el texto nos está diciendo entonces, volvamos a Apocalipsis 20, que el cielo está lleno de pecado, está a reventar de pecados. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Los pecados no los tengo yo? No los tienes tú. Cada vez que tú pecas y tú confiesas los pecados se los estás dando a Cristo. Él es el sumo pontífice. Cada vez que nosotros pecamos y aunque nos arrepintamos, el texto bíblico dice que el pecado permanece en el cielo. Es anotado en los libros celestiales. No en el libro de la vida. En el libro de la vida es anotado solamente el que acepta a Jesucristo y su evangelio. El evangelio correcto que está en la Biblia y se convierte y nace de nuevo. Pero en los otros libros es anotado todo lo que hablamos, todo lo que decimos. A diario es anotado allí. Tu ángel guardián anota todo lo que estás diciendo. Este sermón está siendo anotado por los ángeles. Y si tú estás ahí sentado y no te importa lo que yo estoy diciendo, igual está siendo anotado. Está siendo anotado si escuchaste este tema allá en tu casa o en las redes sociales donde lo tienes. El texto dice aquí plenamente, o dice las Santas Escrituras, que entonces el cielo tiene registro de todos mis pecados, pero también tiene registro de todas las cosas que yo he hecho, buenas y malas. Las cosas que tú has hecho y que haces a diario, si le predicas a alguien, si ayudas a alguien. Cada motivo que lo lee Dios está siendo anotado. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios está haciendo este juicio entonces en el cielo de esta manera? ¿Será que a Dios se le olvidan las cosas? Pues no. Satanás atacó a Dios en el cielo de tirano y fue unas acusaciones muy graves delante del universo. Ahora Dios, como no puede violentar a ningún ser humano, Dios es amor, el que está siendo juzgado en el cielo, más que el pueblo de Dios, es Dios mismo. ¿Saben ustedes que Dios es el que está siendo juzgado en el cielo?
Siempre nos han enseñado sobre el juicio investigador. No, que en el cielo tenemos registro. El que está siendo juzgado en el universo es Dios. Porque Satanás dijo, Él es malo. Él es un tirano. Entonces ahora Dios abre un juicio necesario y dice, bueno, yo quiero que ustedes juzguen. Yo voy a abrir los libros. Todo movimiento que haya en la tierra, ustedes lo van a ver. Dios pone los libros digitales del cielo. No es para Él, porque Dios no se le olvida nada. Es para que los que están mirando vean si Dios es justo o no es justo. Y le da a cada ser humano una oportunidad de arrepentimiento. Por eso es que ahora vemos, porque un justo se muere en temprana edad. Y si se murió a temprana edad porque Dios así lo quiso, ese justo está vivo en la mente de Dios. ¿Va a resucitar, sí o no? Pero a veces vemos uno malo que dura tantos años en las drogas y matando, y esa persona dura muchos años. Dice, ¿por qué se murió el bueno y el malo está vivo? Ah, porque Dios es bueno. El bueno está con el Señor, pero el malo Dios le da la oportunidad hasta el final y abre los libros celestiales y le dice al mundo, ¿soy yo malo? Le estoy dando oportunidad, le mandé una Biblia, le mandé un hermano, le doy años de vida. Y fíjate, el otro se murió a los 30 y este todavía tiene 50, 70 y le hablo y no quiere escuchar. ¿Quién es el malo? Y todo el universo dice, tú, oh Jehová, eres el bueno. Dios en el juicio investigador está refutando cada palabra satánica en cuanto al carácter de Dios en el universo. Así como el enemigo lo acusó él de malo en el universo, ahora este juicio están todos viendo la oportunidad que Dios le está dando a cada ser humano en ese juicio celestial. Entonces, para eso fue que Dios hizo esos libros que estamos nosotros viendo en las Sagradas Escrituras. Veamos ahora el capítulo 22 de Apocalipsis, o mejor dicho, 21, el versículo 27. 21, 27 de Apocalipsis, ahí mismo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Por eso Dios está investigando quiénes son los que van a morar en el reino. En el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Vean, sino solamente, ahora repite otra vez Apocalipsis, solamente los que están inscritos en el libro del Vaticano, dice ahí. Lo que tuvo los santos óleos cuando murió. Ah, no, los que están inscritos en el libro de la iglesia adventista del séptimo día, porque a veces somos medio católicos, ¿no? Si no estoy inscrito en esos libros, yo voy para el cielo. Hago y deshago con mi vida lo que me dé la gana, pero con tal es que esté anotado en el libro de la iglesia adventista o de la conferencia o del evangelio eterno o como les llamen, yo estoy seguro. Eso se llama salvación por las obras. Y si usted es así, bienvenido católico adventista del séptimo día. Ninguna organización me da a mí mérito alguno para estar anotado en el libro de la vida. Entonces vamos a ver que es la sangre del Cordero. En el juicio celestial sabes si tú eres un verdadero cristiano o no. ¿Sabe? Nosotros estamos vigilados por todas partes, ¿verdad que sí? Esto de venía, y usted le ha pasado igual que yo, una esquina y un semáforo. No me di cuenta, pero estaba una cámara, yo le llamo cámaras escondidas. ¿Y qué pasó con esa cámara? Un chispazo. Me sorprendió. En el momento que tú duras en esos minutos en el semáforo. Y yo venía pensando, oye, si esto pasa en esta tierra, ¿cuántas fotos te han tomado del santuario celestial de lo que tú estás haciendo en esta tierra? ¿Cuántas fotos tiene Dios guardada en los libros celestiales de lo que todos hacemos a diario? Es lo que está diciendo la Biblia con el juicio. Dios tiene un registro de todo lo que tú haces, lo que piensas. Entonces, el texto dice aquí, solamente lo que están inscritos en el libro de la vida, no en ninguna organización mundial. El enemigo quiere que tú pienses que es una religión la que te salva, y entre nosotros seguimos teniendo esa idea romana caída. Para ser anotado en el libro de la vida, yo tengo, ven el capítulo 22 lo que dice. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo.
Si Dios viene a traer un galardón es porque ya pasó el juicio. Para recompensar, aquí está la recompensa cuando termine el juicio. A cada uno según sea su qué. Vean, ahí dice a cada uno, ahí no dice a cada organización. Cada uno de nosotros de manera individual. Para recompensar a cada uno según sea su obra. 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Vean, bienaventurados los que lavan sus qué. Para entrar en el libro de la vida es lavar las ropas con la sangre de Cristo. En otras versiones dice guardar sus mandamientos, que es conexión perfecta. Es lo que guardan sus mandamientos. Son los que lavan sus ropas para ser anotados en el libro de la vida. No es una organización, no es alguien que me otorga la salvación. Mi amigo católico que me escucha, ni papas te pueden salvar, ninguna óleo de la iglesia romana, ni el agua bendita que ellos dicen que es bendita. Esta semana empieza la semana mayor que se le llama. El 14 de Nisan Cristo murió, sí, compagina con la historia el 14 de Nisan cuando Cristo murió en la cruz, que cae este año, en esta semana que viene. Y la gente recuerda solamente que Cristo murió por nosotros y nosotros también lo recordamos. Pero lo único verdadero que tiene la Semana Santa es el sábado. Porque no existe Semana Santa en la Biblia. Y ellos le llaman sábado santo. Yo creo que es la única vez que lo pegaron. El único santo de la Semana Santa, santo es el sábado. Todos los sábados de la Biblia, todos los sábados del año son santos. No existe Semana Santa. El único día santo en la Biblia, no solamente el de la semana mal llamada santa, que le llaman, todas las semanas del año el sábado es santo. Si nosotros celebramos la muerte de Cristo históricamente, también tenemos que celebrar que esa muerte está hoy presente en el cielo, en Jesús que resucitó como sumo sacerdote. Y en 1844 pasó al lugar santísimo. La profecía más larga de la Biblia, que está en Daniel 8:14, dice que Jesús pasó al lugar santísimo. El último ministerio que Cristo está haciendo en el santuario frente al arca es el ministerio sumo sacerdotal. Entonces aquí dice, para tener derecho al árbol de la vida, tengo que ser anotado en el libro de la vida para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, veamos algo interesante que está aquí en el capítulo 21 otra vez, o mejor dicho, ya les digo, ahí mismo donde estábamos en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice que bienaventurados los que lavan sus ropas según el versículo 14, pero dice el 15, mas los perros estarán fuera. Un niño una vez se me acercó, me dijo, ay pastor, ¿por qué Dios es tan malo que los perritos no se van a estar en el cielo? ¿Qué hicieron los pobres perritos? Que no van a estar en el cielo ni en la tierra nueva, porque me sacó este texto, dice, los perros estarán. Y yo le dije, ay niño, ven acá amor mío, tú supieras quiénes son estos perros. No son precisamente pastores alemán, ni chihuahuas, ni mucho menos un rottweiler que tengas en tu casa. Perros en la Biblia, ¿qué significan? Perros en la Biblia, ¿usted quiere que interpretemos esto ya inmediatamente? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. ¿Quiénes son estos perros? Y vamos a ver que precisamente ladran, pero no ladran la verdad de Dios. Dice la Biblia aquí, en Filipenses capítulo 3, Pablo me explica, capítulo 3 de Filipenses, cuáles son esos perros que estarán fuera de la ciudad, que no pasarán por el juicio investigador. En el juicio investigador saldrán desaprobados. El capítulo 3 de Filipenses, el versículo 2 dice, guardados de los qué. Yo les pregunto, ¿tiene conexión con Apocalipsis, sí o no? Si allá dicen que los perros no van a entrar, aquí dice guardados de los qué. Pero es que deja que Pablo siga diciendo quiénes son esos perros. Guardados de los perros. Ahora Pablo explica qué son los perros. Guardados de los malos. Hay obreros buenos en las cosas de Dios, ¿sí o no? Verdaderos siervos. Pero también está hablando ¿qué? Malos ¿qué? ¿Recuerdan esta semana o hace varias semanas atrás que estuve con ustedes cuando estudiamos en Mateo 24 del siervo bueno y el siervo malo? ¿Recuerda, hermano Oscar? El siervo bueno y el siervo malo. En estos días estuvimos hablando de eso. ¿Tiene conexión con ese siervo malo?
Sí, habla de un siervo bueno y un siervo malo, terminando Mateo 24. Ahora aquí está diciendo que ese siervo malo Dios le llama perros. Dice, perros guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Sabe quién eran mutiladores del cuerpo en la época de Pablo? Aquellos judaizantes que se aferraban a la ley y no a Cristo. Se aferraban a circuncidarse y no a Cristo. Eran judíos que perseguían al pueblo de Dios. Los primeros perseguidores de la iglesia cristiana fueron los judíos. Lea Hechos capítulo, todos los libros de Hechos, usted se va a conseguir, sobre todo los primeros capítulos, que eran los judíos los primeros perseguidores. Pablo dice, los malos obreros. ¿Quiénes son los perros que van a estar fuera según Apocalipsis? Falsos maestros, falsos religiosos, falsos pastores, falsos profetas. Por eso que dice aquí, los perros estarán fuera. Seguimos en el capítulo 22 de Apocalipsis. Y los hechiceros, los fornicarios. Por cierto, recuerden que al Señor Jesucristo se le acercó, según Mateo 7, un grupo que le dijo, Señor, pero yo hice milagros en tu nombre. Señor, yo sané en tu nombre. Eché demonios en tu nombre. Y el que el Señor le dice, eso está en Mateo 7, 21. Y que el Señor le dice a ellos, apartados de mí, que no los... Esos son los falsos obreros. Un grupo de religiosos que salen del pueblo de Dios en los tiempos finales, el pueblo remanente, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿ok? Puede ser cualquiera que los que estamos aquí o en cualquier sitio, que tenemos dos caras para con Dios y cuando el Señor los pasa por el juicio, no pasan el examen cuando el Señor venga, y esos son los perros. Puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquier religioso que pasa por el juicio y sale desaprobado. Entonces aquí dice aquí que los perros estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace ¿qué? La mentira. Entonces, en la Biblia aparece de manera específica que este juicio investigador que se está llevando en el cielo, no entran los impíos. Pedro dice en las Sagradas Escrituras que los únicos que entran en ese juicio son aquellos que hayan aceptado a Cristo. Y usted dice, ¿y por qué los impíos no están entrando al cielo en este momento para ser juzgados? Porque ellos no tienen abogado. Toda persona que muere sin Cristo no tiene abogado en el cielo. Los registros celestiales están a reventar de sus pecados y no hay quien los borre. Una persona que acaba de morir hoy, bajo los efectos de la droga, una persona que acaba de morir en este momento, sin Cristo, esa persona aunque vaya a dormir en la tumba, esa persona no tiene derecho a defensa en el cielo. ¿Por qué no tiene derecho de defensa? Porque nunca quiso por la fe que Cristo entrara en su corazón. Sus pecados están anotados en el cielo y son registros contra esa persona. Cuando el Señor venga por segunda vez, no está anotado esa persona en el libro de la vida. No tiene derecho a la resurrección. No aceptó al sumo pontífice que está en la Biblia, sino simplemente quizás se aferró a un sumo pontífice de Roma y cuando se le presentó la verdad presente, la rechazó. El juicio que se está llevando en este momento en el cielo es solamente para aquellos que hayan aceptado a Jesús y estén anotados en el libro de la vida. Tienen derecho a un abogado y el Señor se encargará. Ahora voy a explicar algo interesante. Cuando usted peca y se arrepiente de sus pecados, usted le confiesa sus pecados ¿a quién? Al pastor de la iglesia. ¿Se los confiesa a quién? Pero esos pecados aún no son borrados de los libros. Esos pecados aún no son borrados de los libros celestiales. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Si a mí se me prometió que esos pecados iban a ser borrados, ¿sí o no? Sí van a ser borrados, pero no en este momento. Son anotados en los libros celestiales y lo que se coloca al lado del nombre suyo en el cielo es perdonado. O sea que usted no tiene que preocuparse que aunque sus pecados estén anotados en los libros celestiales, si usted se arrepintió, le pidió perdón a Dios, sigue en paz su vida cristiana. Apártese de la maldad, apártese de los pecados, pero ese pecado aún no ha sido borrado, va a ser borrado al final del juicio. Pero lo interesante es que ya usted, como los confesó, para usted están en el fondo del mar.
pero para Dios están anotados en los libros celestiales y el Señor va a seguir investigando cómo va tu vida y al finalizar el juicio en donde los va a ¿qué? A borrar. En el cielo sigue estando mis pecados anotados allí y aparece al lado perdonado. Yo puedo estar en paz porque Cristo me cubrió con su justicia. Cristo me cubrió, me perdonó y me aparté de esa maldad. Pero en los libros celestiales, aunque esté perdonado, no han sido borrados. Van a ser borrados al final del juicio. Cuando se cierra el juicio, que se den los veredictos, es donde los pecados son sacados. Cada vez que nosotros pecamos, entonces llevamos pecados al santuario, los metemos en los libros celestiales que están a reventar de pecados. ¿Y saben algo? Nosotros de manera simbólica contaminamos a Jesús, contaminamos su cuerpo, porque Él es el que lleva los pecados, los llevó en la cruz y aún en el santuario celestial Él lleva los pecados sobre su cuerpo. Él tiene contacto aún con nuestros pecados en su cuerpo. Él es el sumo pontífice. ¿Se dan cuenta cuando estudiamos estos temas por qué Satanás le encanta que el mundo entero siga el cuerno pequeño? Porque a las personas cuando siguen el cuerno pequeño, que está en Apocalipsis 13, o el papado, el enemigo, el propósito del enemigo, que la gente quite su mirada del santuario, donde está Cristo ministrando por nosotros, para borrar nuestros pecados, y las miradas de las multitudes sean llevadas a un sumo pontífice terrenal, a un hombre terrenal, para desviarlos de la verdad y desviarlo de la salvación. Por eso que le encanta decir: vengan, confiesen los pecados, busquen las indulgencias conmigo. Y el propósito del enemigo, que usted, mi querido amigo que me escucha, es que pongas tu mirada en un muerto, en María que está muerta, y en un papa y en un sacerdote, para que no entiendas que en el cielo es donde está el verdadero tabernáculo, que en el cielo es donde se está discutiendo tu perdición o tu salvación. Por eso que es importante la verdad presente. Es Cristo en la verdad presente. Es Cristo lo que está haciendo. Entonces la Biblia dice claramente: los pecados confesados están en el cielo. Los libros celestiales están a reventar de nuestras imperfecciones. No son borrados aún. Ahorita vamos a ver algunas citas. Se está haciendo una investigación. Son borrados al final del juicio. Ahora, ahorita voy a explicar de manera específica de que el tiempo de gracia en ese juicio se termina primero para los adventistas que para el mundo que esté presente en los tiempos finales. Voy a repetir esto. Jesús va a venir por segunda vez, pero antes que Él venga, el juicio para los adventistas o para el que tenga la luz se va a acabar primero que para aquellos que van a estar vivos en la tierra en ese momento antes de Jesús venir. O sea que para nosotros se termina primero el tiempo de gracia. Esto es una gran verdad que Satanás se ha empeñado de esconder, y hoy se predica es pura historiecitas, hoy se predica puras cosas psicológicas y no el texto bíblico. Por eso es importante levantar el mensaje primero, segundo y tercer ángel, y es Cristo, su justicia, que es la que debemos predicar. Ahorita vamos a explicarlo con detenimiento en la pantalla con ciertos pasajes importantes. Entonces, voy a resumir. En el cielo el Señor está revisando los libros. Los únicos libros que está abriendo son de los de sus hijos. Los libros de aquellos impíos que nunca quisieron nada con Dios están archivados. ¿Por qué están archivados? Porque no tienen ellos ningún tipo de abogacía que los libre de la muerte eterna. Lamentablemente esos libros están allí. La persona murió, no quiso nada con el Señor, esos libros no fueron tocados. Hay un registro de los ángeles las veces que se le llevó el mensaje a esa persona y no quiso saber nada de Dios. Pero la buena noticia es que para el pueblo de Dios, este juicio que empezó en 1844 es para el pueblo, para nosotros, los que han aceptado a Jesús. Tenemos un abogado que ahora está abriendo plenamente los libros. Vayan conmigo a Apocalipsis 8 para que vean algo interesante de lo que les estoy explicando. Apocalipsis 11 primero. Apocalipsis capítulo 11 dice el versículo 1. Entonces me fueron dada una caña de medir. ¿Qué dice ahí? Semejante a una vara, dice allí. Un momentico, ya va, pero aquí Juan está diciendo que Dios le dio una vara para medir.
Las veces que en la Biblia se presenta una vara para medir es porque hay un santuario que se va a restaurar, ¿ok? Se va a purificar un santuario. Dice que Juan se le vio una vara y le dijo: levántate, mide el templo de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde está el templo de Dios? Este templo no tiene que ver con el de la tierra. Está hablando, Apocalipsis está hablando del templo, ¿qué? Celestial. Dice que el templo celestial iba a ser, ¿qué? Medido. ¿Qué significa que iba a ser medido el santuario celestial? Dice aquí: mide el templo de Dios, el altar. Tienes que medir el altar. Y mira, ¿y a los que adoran en qué? ¿A quiénes son los que están midiendo? A los que adoran a Dios. Cada vez que vas a tu trabajo te están midiendo. ¿Cómo tratas a tu esposa? Te están midiendo. ¿Cómo tratas al que vive contigo? ¿Cómo tratas al que está fuera de aquí o el que no está fuera? Porque a veces somos cristianos en la iglesia y aquí nos tropezamos con los ángeles. Ya está, alitas blancas tenemos, pero cuando salimos de aquí se nos salen los demonios. El Señor te está midiendo donde tú vayas y lo que tú hagas en este mundo. Dice aquí, Dios está midiendo a los que adoran. A los que no adoran no están siendo medidos. Sigamos el texto para que vea que nos lo explica la misma Biblia. Lo estoy explicando con la misma Biblia, mi querido amigo que nos escucha, porque hay personas que dicen: no, ustedes los adventistas son guaycistas y todos los explican con guay. Hasta ahora no he explicado nada. Ahorita la voy a usar porque me gusta usarla después del final. Pero estoy en la propia Biblia para que veamos que es bíblico hablar del juicio antes que Cristo venga. Dice aquí: los que están siendo medidos son los que adoran dentro del templo. Sigue el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. En la Biblia, ¿quiénes son los gentiles? Los que no quieren nada con Cristo. Los que están fuera del santuario, los que no quieren nada con la mediación que Cristo está haciendo en el cielo. Esa mediación que está Cristo en el cielo, que la gente no quiere buscar y se le predica la verdad presente y la gente no quiere nada con Dios, no está siendo medida en el cielo. Aquí dice claramente: déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Recuerdan el papado que fue 42 meses? Bueno, ese papado que usó la humanidad para perseguir al pueblo de Dios, esa gente nunca fue medido por Dios, ni va a ser medida por Dios. La medida son aquellos que adoran en el santuario. ¿Y cuál es esa medida? ¿Cuál es esa vara? Los mandamientos de Dios. Dios está usando una vara ahorita en el cielo para medirte a ti y a mí, que son los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios. Entonces aquí está diciendo la Biblia que el juicio solamente en este momento es para aquellos que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Señor director, póngame allí unas citas que están en la pantalla que vamos a utilizar para ir llegando al clima de nuestro tema en esta mañana. Veamos estas citas que son importantes de lo que hemos venido estudiando acerca del juicio. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por la fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. ¿Qué está diciendo aquí? Que en el antiguo Israel los pecados eran metidos dentro del santuario, y había un año, cada vez al año el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a purificar el santuario. Está diciendo que nuevamente está pasando lo mismo. Vean, dice: así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepientan son puestos por la fe sobre ¿quién? Cuando yo peco, ¿hacia dónde van mis pecados? ¿Sabe que el Señor en el cielo sufre por nuestros pecados? Porque el pecado trae sufrimiento. Cristo no tiene que volver a morir, claro que no, ya Cristo murió una sola vez, pero por eso Jesús deja de sufrir. Cada vez que pecamos nosotros deja de sufrir. Nosotros lo contaminamos a él. Sigue diciendo acá: transferidos de hecho, dice aquí. Vean, sobre Cristo es puesto los pecados, ahora mismo, pero también transferidos al santuario. ¿Qué? Cuando yo peco, los pecados míos son transferidos al santuario. Están allí, hermanos. Y aunque pedimos perdón por nuestros pecados, en esos libros se pone perdonado, pero aún no se ha borrado. Ahorita lo vamos a ver en qué momento son borrados.
Así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Dios quiere eliminar esos pecados en el cielo. Pero hay una gran verdad que a nosotros a veces no se nos ha enseñado. Sí, el Señor está borrando los pecados del cielo, pero si no los borra de tu mente, si no los borra de tu carácter, ¿qué vas a hacer tú? Los vas a volver a llevar. Por eso que no los borra tú directamente. Tienes que esperar que termine el juicio, a ver si tú te sigues aferrando a eso que estás haciendo. Y yo también. Son borrados al final del juicio, porque Dios necesita investigarte si realmente tu arrepentimiento es genuino o no es genuino. Sigue diciendo entonces: así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando y borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen el derecho a los beneficios de la expiación llevada a cabo por Él. Cristo está haciendo una labor expiatoria en el cielo. Y cuando Él investiga a los seres humanos, sobre todo a la iglesia, Él dice: yo tengo que investigar si este hermano realmente quiere el reino, porque está sentado ahí escuchando un sermón, pero juega y va y busca la maldad y vuelve a la iglesia y es un cristiano a medias y es un jugador de fútbol con el pecado. Yo necesito investigar en la expiación que estoy haciendo si puedo aplicar los beneficios de mi sangre a esa persona. Voy a aclarar esto. Hay una herejía entre el mundo cristiano adventista que dice: hay un hermano una vez que la fue a visitar, me dijo: yo creo que estoy perdida. ¿Por qué, hermana? El tiempo de gracia no ha terminado. No, porque yo estoy estudiando el juicio y si ya mi nombre pasó en el cielo y ya me perdí. Eso falta. La hermana no es la culpable de eso, ¿sabe? La culpable de eso son alguien como yo o como mis colegas que no se predican. Quizá la hermana tiene un grado de culpabilidad pequeño porque, bueno, quizá no ha investigado, está ocupada en otras cosas. Pero el grave culpable somos nosotros que nos enseñamos estas cosas. Le expliqué: ven acá, hermana, mira, sí, si tus pecados están en el cielo, está allí, pero si tú pides perdón por tus pecados, el Señor te da la paz de la justicia y tú estás tranquila si caminas con Cristo. Esos pecados se encargará ya Jesús. Están en el cielo, no han sido borrados, pero van a ser borrados cuando termine el juicio. Si permaneces en Cristo, perseverando en Cristo por la fe, hasta que mueras o hasta que Jesús venga por segunda vez y se termine el tiempo de gracia, esos pecados, ¿quién se va a encargar de borrarlo? El Señor. Quiero aclarar esto porque a veces nos da como un poco de ansiedad cuando se predica esto. Ay, me da miedo. No, hermano, no tenga miedo. Si usted se separó de sus pecados y usted buscó de Cristo y está perseverando y muere mañana, ¿qué pasa? ¿Usted murió en qué? En Cristo. Esos pecados, ¿quién los va a borrar? El Señor, porque es primero los muertos y después los que van a estar vivos. Si usted lo sorprende la ley dominical y usted persevera y no voy a obedecer la bestia, no voy a obedecer lo que la bestia diga, y usted persevera hasta el final. Ahorita voy a explicar cuándo empieza el juicio de los vivos. Usted no tiene por qué preocuparse si usted está ¿qué? Perseverando. El que se va a encargar de borrar eso es uno que no pierde un caso. ¿Quién es ese que no pierde un caso? Podemos confiar en nuestro Señor. ¿Cómo es que muchos dicen que no predicamos a Cristo? Claro que predicamos a Cristo, pero en el contexto del Evangelio, en el contexto final, no en el contexto de unas historiecitas por ahí nada más, y vete a tu casa y sigue pecando, que el pecado te hace feliz. No, el pecado no hace feliz a nadie, es Cristo que te hace feliz. Entonces la Biblia dice claramente que el Señor va a usar los beneficios de la expiación y Él necesita investigar si tú quieres algo con su reino o no. La otra cita, mi querido director, dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel en ese momento? ¿Afligir su qué? No estamos en tiempo de estar jugandito, hermanos. Ni de jugar a la iglesia, ni jugar religión. Ni de jugar a ver quién tiene el mejor tacón en la iglesia. Ni quién tiene mejor traje en la iglesia y el mejor carro.
Estamos en el día de la expiación para afligir nuestras almas delante de Dios. Dice aquí, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, vean esto, el Espíritu de Dios hablando aquí. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres se mantengan en el libro de la vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiere que tu nombre se mantenga en el libro de la vida? Levante la mano, ¿cuántos desean? Vean, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida deben, mañana dice ahí. ¿Cuándo? Gracias, hermano. Ahora, ¿verdad? Hoy. Deben ahora, en los pocos días que les quedan de tiempo de gracia, los pocos días de tiempo de gracia. Usted dirá, ¿cómo que los pocos días? Sí, pueden durar el tiempo de gracia muchos años más, pero si usted se muere mañana, ¿qué? Afligir sus almas ante Dios con el verdadero arrepentimiento y dolor por sus ¿qué? Bien, que estamos en el momento de la expiación, el momento de aclarar nuestras cuentas con Él, con el Señor, y mantenernos firmes en la labor de vencer el mal. La otra cita: frente a cada nombre, el tuyo y el mío, porque estamos hablando del juicio investigador, donde estamos todos los cristianos, sobre todo los que conocemos la verdad final, en los libros del cielo aparece con terrible exactitud cada mala palabra. En los libros del cielo, cada mala palabra que yo dije ayer están anotadas. Cada acto egoísta, cada deber descuidado. Ay, yo no voy a dar estudio bíblico, el pastor es el que estudió teología. ¿Qué voy a hacer yo esto? Además, yo no voy a ir para el culto porque otra vez va a predicar esa hermana y me cae mal. El ángel, serio esto. Cada deber descuidado, cada pecado secreto, en todas las tretas árteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas. Los momentos perdidos, que a veces perdemos el tiempo en nada. Que vele la cara, yo está sentado en un televisor, durar 2 horas viendo una película de Hollywood y viene un pájaro que viene del universo a pelear con un hombre en la tierra y un aliens, y durar 2 horas viendo un alien sacando uñas peleando con un hombre. 2 horas en eso, y eso no me aburre. Pero cuando me meto en Apocalipsis, ay, esto está aburrido. Yo no voy a leer ese libro tan grueso. Conflicto de los siglos, esto está muy grueso. Yo no voy a leer eso me fastidia. Además, me quedo dormida o me quedo dormido. Los momentos perdidos están anotados en el cielo. Las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Si tu influencia sirve para salvar a otros, eso está anotado en los libros, en el libro de memoria, pero está en el libro de los pecados, está anotado las veces que eres indolente al predicar el evangelio. Con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Vean el último párrafo: nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos. Bueno, yo voy a ayudar al hermano, voy a ayudar a la hermana, y dice en tu corazón: ay, Señor, voy a ayudar a esta persona, pero yo necesito que me veas mejor, porque yo necesito ayudar a los demás, pero yo necesito que me dejes a mí. Y el ángel anotando: tú estás ayudando a otro con un motivo egoísta. ¿Y qué hace el ángel? Lo anota. ¿Se dan cuenta que si no es la gracia de Cristo, cómo nos salvamos? Todo eso está anotado en el cielo. Y tú dices: pero ¿cómo me salvo si todo eso está en contra de mí? Es donde tienes que entregarte a Cristo de verdad, para que Cristo haga una labor en tu corazón y su justicia es la que te lleve a la salvación. Ahora sí entendemos que el hombre no se puede salvar por méritos humanos. Todo lo que tú haces está anotado en los libros celestiales. Cada mala palabra está anotado en el libro celestial. Cada mal pensamiento, cada envidia que le tenemos a otra persona, todo está anotado en los libros celestiales, y no hay manera de escapar de él, a menos que sea Jesús que los borre. Tú no puedes borrar los pecados que están ni en tu mente ni en el santuario celestial. Vean cómo sigue diciendo qué es lo que está anotado en el cielo. Mire, nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha.
podremos olvidarlos. Quizá a mí se me olvide. Trataste a una persona mal, le saliste con una patada a esa persona, se te olvidó, estabas molesta. Mañana pasado se te calma la ira, ya estás tranquila, tranquilo en tu casa, ya no estás comiendo limón, sino comiendo papaya, y te olvidaste de que ni siquiera ayudaste a esa persona. Pues Dios no se olvida de eso. La Biblia dice aquí, podremos olvidarlos, pero no por eso dejan de testificar en nuestro favor o en contra de nosotros. ¿Vieron cómo cada acto que nosotros hacemos en este mundo está siendo anotado en los libros celestiales? Cuando salgamos de aquí ahora, sepa que usted lo están fotografiando del cielo, desde el santuario celestial, y están midiendo si tú realmente quieres entrar al reino celestial. Así que desde ahora no mida su cristianismo porque esté anotado en los libros de la iglesia. Muchos están anotados en el libro de la iglesia y no están anotados en el libro celestial. Muchos están anotados en los libros de la iglesia y somos muy buenos cristianos en la tierra, pero en el cielo no somos buenos cristianos. Lo que decide es en el santuario celestial donde se deciden las cosas. La otra cita, mi querido director. La obra de juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Vean esto. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio. ¿Cuándo son borrados nuestros pecados? En este momento, antes del fin del juicio. Cuando esté acabando el juicio es que el Señor va a borrar esos pecados. Todavía están allí, están perdonados, sí. Quédase tranquilo si ya usted pidió perdón al Señor por sus pecados. Persevere, pero están ahí todavía. El Señor se va a encargar de ellos, pero no los ha borrado aún. Permanecen en los libros. Es que pasar por el juicio ahora. Cuando el Señor investigue y al final del juicio, sea que muera y el Señor cierre mi juicio, o sea que esté vivo en el momento cuando empiecen los problemas en esta nación y en el mundo entero con mandamientos falsos, ahí es donde van a ser borrados. Ya le voy a decir en qué momento exacto. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, que sus vidas han de ser examinadas. Dios está examinando. Pero el apóstol dice que terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados. ¿Cuándo van a ser borrados los pecados de los creyentes? Cuando vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Voy a explicarle esto. El Señor está en este mismo momento en el cielo haciendo un juicio por todos los que murieron, desde Abel hasta ahora. Pero los que estén vivos en este momento, si nos toca estar vivos para enfrentar a Satanás, a la bestia y a su imagen, leyes dominicales, el juicio por los vivos va a comenzar exactamente cuando se dé la ley dominical. Cuando se dé la ley dominical, ya el juicio de los muertos pasó. O sea que aquí se da ley dominical, mañana diga, ya terminó el tiempo de los muertos. Ya el juicio de los muertos terminó. Es una señal para nosotros. Ya el Señor va a juzgar a los que estén ¿qué? Vivos. ¿Y cómo los va a probar? Los va a probar con una ley que va a colocar ¿de qué? De confianza en Dios. Una ley plenamente que indica si somos obedientes o no. Entonces, cuando se dé la ley dominical, en ese mismo momento empieza el juicio por los vivos. Y aquí ella está diciendo, los que les gusta investigar la Biblia y profundizarla, que el juicio de esos vivos termina cuando se derrame el Espíritu Santo para sellar al pueblo de Dios. Cuando se derrame el Espíritu Santo para sellar al pueblo de Dios, en ese mismo momento el pueblo fue probado por las leyes dominicales, salió ileso, obedeció los mandamientos de Dios y se les puso la señal en la frente al pueblo. En ese mismo momento cuando se coloca la señal en su frente, que es una señal que solamente ven los ángeles, señal de obediencia, y reciben al Espíritu Santo, y allí se cerró el juicio para los que estén vivos. O sea que para nosotros se va a terminar primero el tiempo de gracia que para los impíos. Por eso hay que prepararnos. Para nosotros se acaba el primero que para el mundo. En ese mismo momento, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo, se acabó el tiempo de gracia para usted y para mí. Pero no tenemos que preocuparnos. Ya no hay más mediación para nosotros, ya estamos sellados, ¿sí o no? Se acabó el tiempo de gracia para nosotros. Y usted dirá, y para los impíos todavía sigue habiendo gracia para ellos. ¿Cuándo?
Porque cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo es para dar el fuerte pregón. Y cuando estemos dando el fuerte pregón, ya para nosotros se terminó, pero para ellos todavía sigue estando abierto. Y cuando ellos empiecen a escuchar esos últimos minutos, esos últimos momentos, por así decirlo, los impíos muchos van a escuchar y van a venir a la salvación. Cuando se termine el juicio para los que estén vivos y los impíos, la oportunidad. Cuando caiga la primera plaga, se acabó la oportunidad para ellos. Entonces, para nosotros se termina primero el juicio investigador. El tiempo de gracia se termina primero para el pueblo de Dios, y cuando se termine para nosotros, en el momento que se derrama el Espíritu Santo en el fuerte pregón, el tiempo periodo después es para los que todavía faltan entrar. Hay mediación para ellos, y cuando terminen mucho de salir ese éxodo grande, entonces que termine ese éxodo de entrar al pueblo de Dios, que ya el Señor desde el santuario termine de salir del santuario celestial y caigan las primeras plagas de las 7 postreras que están allí, se termina el tiempo de gracia para ellos. Espero que hayamos entendido esta fase del juicio. Terminamos. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Tenemos en el cielo que Jesús, aquí aparece una ilustración, murió por nosotros, la gracia de Cristo abierta. Cristo fue al lugar santo. Cuando Cristo murió, resucitó y se fue al lugar santo. Aquí está, mediando por nosotros en el lugar santo. Aquí se empezó a predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Para qué Jesús fue al lugar santo? Para darle oportunidad al mundo de que conocieran su verdad. Y la Biblia, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio en el mundo. Pero ya en 1844 Cristo pasó al lugar santísimo, donde estamos estudiando, que está en la última fase del juicio. Está revisando el libro de la vida. Hágase esa pregunta a los que están aquí, si aún no han sido bautizados, si aún todavía estás lejos de Cristo, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? No se confíe de que esté escrito en los libros de la iglesia, que es importante que estén allí. Confíese que esté en el libro de la vida, conforme a lo que usted ha creído y ha vivido en Jesucristo. Aquí dice, Cristo está en el lugar santísimo como sumo pontífice, y aquí se cierra el tiempo de gracia cuando Él salga del lugar santísimo y viene por segunda vez. En este momento que Cristo está en el lugar santísimo, se está restaurando la verdad pura. Lo que estamos estudiando ahora es restauración de la verdad, confesión y alejamiento de los pecados. Es el llamado al pueblo de Dios a salir de los pecados y a ¿qué? Confesarlos y a vencerlos por la gracia de Cristo, y cooperación con el Espíritu Santo de imitar a Jesús. Entonces aquí estamos nosotros en la tierra y Cristo está en el cielo. Es una conexión entre el cielo y la tierra. Cristo purifica el santuario y el Espíritu Santo purifica mi mente en la tierra. Hay una conexión entre lo que Cristo está haciendo en el cielo y que lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Hermanos, termino con la última. Esto es una gran verdad que nosotros, creo que me queda una. No, queda, ok, está bien. Es una gran verdad explicar el santuario celestial, explicar lo que está sucediendo en el cielo, porque es para nuestro beneficio. Es un beneficio que el Señor nos da con su gracia. Pero recuerden, nuestros pecados están siendo transferidos al santuario y no han sido borrados hasta el final del juicio. Si a nosotros nos toca estar vivos cuando Cristo venga, nuestros pecados van a ser borrados en el momento del sellamiento, cuando se derrame el Espíritu Santo y estemos nosotros en plena ley dominical, empieza la persecución. En ese mismo momento el Señor va a decir, bueno, estos son los que van a estar vivos, voy a borrar todos los que ya han demostrado que creen en mí. La bestia y su imagen los está persiguiendo. Voy a derramar de mi espíritu para sellarlo, para glorificarlos en su mente y en su corazón, y el Señor borra esos pecados de ahí. Se cierra el juicio para nosotros y queda una apertura para los impíos. ¿Para qué? Para que ese fuerte pregón se les dé a ellos, y entonces se cierra el juicio para ellos, la oportunidad corta que Dios le da a este mundo. Hermanos queridos, si nos toca morir mañana, tenemos que estar claros con Dios de que nuestros pecados han sido borrados, o mejor dicho, confesados en el cielo, porque va a ser borrado en el tiempo final. Tenemos que tener contacto con Cristo en su santuario. El Cristo que hoy se predica es un Cristo que se quedó allá en Jerusalén, que está en una imagen, que está por allá en esta Semana Santa, que la gente llama y la gente se aferra a una imagen,
Y muchas iglesias protestantes ven la gracia te salva y haz con tu vida lo que te dé la gana. Y no hay sábado y no hay mandamientos. Ese no es el mensaje que está en las Sagradas Escrituras. Termino con Apocalipsis capítulo 3, que fue el versículo que leyó mi hermano al empezar el tema. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, que es la justicia de Jesús. ¿Venciere qué? El que venciere este mundo, el pecado y la maldad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vean esto. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Nosotros debemos desear que nos borren, pero son los pecados, no el nombre de nosotros de allá. Pero ¿qué pasa si el cristiano se sigue aferrando a su maldad y cuando termine el juicio investigador, qué va a pasar? Se borra el nombre del libro de la vida y se dejan los pecados donde estaban. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré. Ahí está el juicio investigador. Le dice, Padre, aquí está, estos son los míos. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué maravilloso que Jesús pueda confesar mis pecados delante de quién, delante del Padre. Amigo que nos escucha, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, el tiempo es ahora. Pero el Cristo como Salvador que tienes que aceptar es el Cristo que está en la Biblia, el Cristo que tiene mandamientos, el Cristo que tiene un reino, el Cristo que dijo que mi día santo es sagrado, el Cristo que está en el santuario celestial es el mismo que murió en el jardín, allá en la cruz del Calvario. Ese mismo Jesús que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario quiere borrar los pecados tuyos que están en el cielo. Él quiere que tú aceptes este libro y el verdadero evangelio que está reflejado en su palabra. Abandona todo lo que Babilonia te enseñó. Todo lo que te enseñaron quizá tus padres esté errado. Es buscar lo que dice las Escrituras, porque dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre. Amigo que nos visita en esta mañana, preocúpate porque esté tu nombre en el libro de la vida. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿O está en el libro de cualquier religión? ¿O en tu mente? ¿O vienes para acá cada 1000 años? El libro de la vida, y dice, confesaré su nombre. Qué maravilloso que el Señor diga, aquí está Alicia, Señor. Si te toca vivir en los tiempos finales, el Señor, cuando se derrame el Espíritu Santo y tú guardes el sábado, el Señor le va a decir al Padre, aquí está, pertenece a Alicia o Pedro o Juan, pertenece a los 144,000. Quiero enviar a su Espíritu, quiero sellarlo, ya quiero cerrar su caso porque Él va a vivir conmigo para siempre. O si mañana te toca morir, el Señor se va a presentar delante del Padre y dice, Señor, falleció otro de los míos, pero necesito ahora borrar sus pecados porque ya murió en victoria, murió confesando la justicia de Cristo. Ahora voy a presentar y todos estos pecados horrendos que están acá, ya están todos perdonados, pero ahora lo que voy a hacer es borrarlo porque ya Él quedó para siempre en el libro de la vida. Qué maravilloso es saber que existe entonces una salvación que Jesús está peleando en el cielo. Pelea, hermana, pelea la batalla de la fe, que nada ni nadie te quite esta corona, que ni esposo, ni esposa, ni amigo, ni amiga te quite esta corona. El fin está cerca, el juicio está a punto de terminar. Que nadie te quite lo que el Señor te prometió y que no borre tu nombre del libro de la vida. Vamos a cantar un himno que se llama Purifícame. Y el himno dice, me acerco.